Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy Mike. Bienvenidos a un episodio más de Radio Pips. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la operación bursátil, el cual es el análisis fundamental. Vamos a ver de qué va, de qué trata, qué es, si es importante o no para tu operativa, si lo debes de tomar en cuenta, quiénes son los personajes principales, tanto en el mundo de CFDs como en el mundo de cripto. Y pues comenzamos. El día de hoy nos acompaña nuestro equipo fijo de expertos. Lalo, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Saludos a todos. Lalo es nuestro crypto expert. Tenemos al sales manager del grupo. ¿Cómo estás, JC? Un saludo a todos nuestros seguidores. Muchas gracias, Mike. Y a nuestro director. ¿Cómo estás, Chris? Muy bien, Mike. Un saludo a todos. Qué bueno, me da gusto. Vamos a comenzar con qué es el análisis fundamental. Ok, es importante, Tim, que sepamos que existen dos tipos de análisis, o de los dos tipos de análisis más importantes en el trading, es el análisis técnico y el análisis fundamental. Cuando tú estás analizando una gráfica y estás viendo todos sus volúmenes, las velas japonesas y todos los valores que tienen que ver contigo y la pantalla, ese es el análisis técnico. El análisis fundamental son todos los factores políticos, sociales y económicos que engloban algún instrumento financiero. Entonces, eso es muy importante hasta cierto punto y hay que saber de qué trata el análisis fundamental, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar el análisis fundamental y qué tanto impacta a los instrumentos, ¿no? Porque hay cosas que sí impactan y hay cosas que no impactan. Por ejemplo, Lo importante es dónde reviso el análisis fundamental. Esa sería mi primera pregunta para ustedes. ¿Dónde puedo checar las noticias? Vaya, esto es lo más resumido posible. El análisis fundamental son las noticias que tienen que ver con algún instrumento financiero. Yo. Dale. Pues bueno, va a depender mucho también del mercado, ¿no? Que estés operando. Sabemos que existe el mercado de divisas, el mercado de commodities, el mercado de acciones, de la bolsa de valores, el mercado cripto, entre otros. Y pues yo creo que para el mercado de divisas, que es el principal aquí dentro de nuestro broker, pues nosotros podemos ir a investing.com o a dailyforex.com, que son donde yo las dos principales que yo checo, en las cuales nos va a decir exactamente el día, la fecha y la hora. El día, la fecha y la hora en la cual esa noticia va a salir a la luz. Y pues por ejemplo en acciones, un tipo de análisis fundamental también ahí para que les quede claro es algún reporte de resultados, ¿no? Que tenga la empresa. Es una cosa que puede impactar mucho el precio. Al final del día, un reporte de fundamentales podría afectar bastante la volatilidad del precio en cierto instrumento, ¿no? Entonces esas son las dos páginas que yo veo para el análisis de acciones, de divisas, y para cripto yo utilizo uno que se llama CoinMarketCal. Ok, si nos estás viendo por primera vez, bienvenido a este podcast. Y es importante que sepan a la audiencia nueva que nosotros somos un grupo de empresas del sector financiero. Dentro de la misma tenemos un broker en CFDs. Entonces, aparte de las páginas que les dijo Eduardo, que son de las páginas más grandes del mundo, las más importantes de noticias, te puedes meter a diversifyex.com, que es la página de nuestro broker, y ahí tenemos un calendario económico para que estés monitoreando tu cuenta y al mismo tiempo estés pendiente de las noticias, ¿no? Hay un mito, una leyenda o los dichos que existen entre la comunidad de traders del mercado de qué tan importante es el análisis fundamental, ¿no? Para cada trader o para todos en general. Porque ahora me gustaría que ustedes me dieran su opinión muy en su punto de vista de qué tanto utilizan o no o nada el análisis fundamental en su operación bursátil, ¿no? Hay mucha gente que dice: yo únicamente opero con gráficas, a mí el análisis fundamental me vale pito. Y hay mucha gente que dice: yo únicamente opero la fundamental del petróleo y el non-farming payrolls y no opero otra cosa y soy rentable, ¿no? Claro. Está ese tema, ¿no? Me gustaría que me contaran su experiencia. Yo creo que esa parte es, pues, tomando en cuenta lo que comentas, porque hay traders que pues, les puede valer un chorizo, ¿no? Y hay gente que sí lo considera. Muy independiente de eso, yo creo que es muy importante considerarlo a pesar de que no lo sigas. ¿Por qué? Porque en la fundamental, siempre lo he comentado, pues literal, me recuerda al meme de
de los dos trenes, güey, donde tú vienes con tu análisis técnico y puta, viene una fundamental, güey, y desmadra el tren, güey. Entonces, eso es lo que voy, ¿no? Que a pesar de que tal vez no estés muy al pendiente, pero siempre hay que estar al pendiente de los tres toros, por decirlo así, en Investi, para la gente que va, tal vez sea la primera vez que se entera de las fundamentales o vea que estamos hablando de esto, donde lo miran. Les comentó hace un rato Lalo que pues en Investing ustedes pueden checar el nivel de la fuerza en la que puede tener el mercado, en la que pueda afectar, y eso lo mide con unos toritos. Van a verlo ahí cuando le pongan investing.com y le pongan calendario económico. Las noticias van a aparecer con horario, como decía él, horario, fecha y lo que va a decir, y a la izquierda van a ver como tres toros, ¿no? Así como tres cabecitas. Entonces cada torito pues mide la fuerza. Si es uno, pues como que nada. Si son dos, pues puede pasar algo. Y si son tres, es algo realmente importante. Entonces, al menos si te van en un carajo las fundamentales, al menos estar pendiente de las de los tres toros. ¿Por qué? Porque si tú estás superando pues un par, como decían, envuelto en ese país, por ejemplo, que sea el dólar, pues no te van a interesar tal vez las noticias de los yenes, ¿vale? Pero si nos vamos a que sean ahora sí, del dólar, de Estados Unidos, los que tengan la banderita de Estados Unidos, porque ahí te dice para qué país cada una, pues lógicamente tendrías que ponerle interés a eso, ¿no? Porque tu gráfico va a decir algo y tu análisis técnico va a decir algo, pero si hay una fundamental en ese día, va a hablar Powell, no sé, algo importante, o inclusive hasta como él comentó, bueno, anteriormente había comentado los catástrofes naturales. Los catástrofes naturales pueden llegar a mover también los mercados e inclusive pues al tanto de las guerras, ¿no? Ya lo que decía, eventos sociales. Entonces, ese tipo de noticias pues les va a valer un carajo lo que tú tengas en análisis. Tú puedes ver compras o ventas en cualquier par con tu análisis técnico, pero si ese día va a aparecer alguien importante, pues hay que poner stop loss. Igualmente algo importante hay que recalcar es que muchas veces en el mercado se compra el rumor y se vende la noticia, ¿no? Entonces, eso es también un tema fundamental que tienes que observar, porque, pues un ejemplo, ¿no? Muchas de las veces, un ejemplo, por ejemplo, en bolsa de valores, que cuando Apple va a sacar su iPhone o va a anunciar su iPhone, las acciones de Apple explotan y el día que sale el iPhone se van a la basura. Correcto. Y otro ejemplo, cuando fue la guerra de Rusia y Ucrania, que estaba el rumor de que se estaban ahí agarrando el chongo, y el día que Rusia invade Ucrania, los mercados pompearon pero macizo, ¿no? Entonces también es algo que tienen que tomar en cuenta y verificar en su análisis, combinar. Yo en lo personal utilizo las dos y tomando en cuenta eso, ¿no? Digo, conozco a traders que dicen, ¿sabes qué? Yo no me fijo en nada del fundamental porque la gráfica me lo dice todo. Correcto. Entonces, yo en lo personal si hay algún evento importante, si van a salir las tasas de interés, pues te preparas, ¿no? Dices, pues va a haber un movimiento importante mañana. Entonces, a ver qué se espera con el análisis técnico y con base en eso decidir cuáles van a ser tus movimientos. Claro, ¿tú qué opinas, Chris? No tienes que dejarlo por un lado. Tal vez si no es tu hit y no te basas en eso, pero tienes que tenerlo totalmente en cuenta. Son noticias en las que se llegan a clasificar, como lo dijo Juan Carlos, y tienes que tener en cuenta si es una noticia de bajo impacto, de mediano impacto, de alto impacto, para que pues no termines con un spike, con un pequeño movimiento que no tenías esperado en tu stop loss, en tu operación, en tu divisa, en tu acción, y bueno, te termines saliendo del trade por no haberlo considerado. Muchas veces el análisis técnico confluye con el fundamental, lo hemos visto, y ese pequeño movimiento que le falta al técnico se lo viene a dar una noticia o algún suceso, y con eso puedes apalancarte y tener mucho mejores entradas y mejores oportunidades dentro de cualquier instrumento. Ok, yo creo que para complementar esto, puede ser rentable si no te enteras de las noticias hasta cierto punto. Así es. Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si tú te metes a cualquier calendario económico de los que existen allá afuera en internet, te podrías dar cuenta de que no hay una noticia al día. Hay 50, 60 noticias diarias de diferentes activos o de diferentes monedas. O si estás en stocks, pues es obvio que va a haber muchísimas noticias diarias referente a ciertas empresas. Lo más importante es que con el paso del tiempo vayas teniendo expertise para poder volverte más selectivo. En el caso de que, pues, si hoy hay
Por ejemplo, hoy en la madrugada o en la mañana de Latinoamérica hubo aproximadamente 9 noticias del euro, pero las que pesaron fueron la de la decisión política monetaria y la rueda de prensa de Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo. No debes de estar pendiente de todas las noticias que existen. Debes de aprender a seleccionar cuáles son las buenas. Si no sabes seleccionarlas, pues está muy fácil. En cualquier calendario económico vienen por niveles de importancia, ¿no? Es algo que puedes ir entendiendo y pues le pones nada más a las noticias más importantes en ciertos momentos y en ciertos puntos. Eso es una. 2, lo que decía Cristian es muy cierto, que vienen junto con pegado, ¿no? Que es un dicho de aquí de México, en donde si tú tienes un análisis técnico, el 80% de las veces el análisis fundamental es complementario para que el precio fluya de la manera en la que el análisis debería de cumplirse. Esto no sucede todo el tiempo y normalmente cuando no sucede es porque está sucediendo un hecho muy fuerte o muy interesante, como decía Eduardo y Juan Carlos, como es el caso de una guerra, como es el caso de algún terremoto en alguna ciudad importante del mundo, o el tema de la pandemia fue algo que movió los mercados desastrosamente, o el tema del Brexit, o el tema de la emancipación, por decirlo así, del franco suizo de la Unión Europea. Y todo esto es algo que ustedes pueden revisar en las gráficas. Si tienen tiempo, se pueden meter a internet a ver ciertas noticias, ver la fecha en la que sucedieron esas noticias y pasarse a la gráfica de lo que está afectando esa noticia para que vean el histórico. Hay una frase muy bonita que es: el mercado tiene memoria. Entonces es donde ustedes pueden tomar experiencia para poder definir una decisión cuando vaya a suceder algo nuevo, ¿no? Hay que recordar que todos somos especuladores y el mercado está lleno de especuladores. No hay nadie que sepa qué va a suceder en el futuro, pero es algo muy bonito. Algo ahí, fíjate, que podemos agregar, porque tal vez hay gente que, pues yo creo que todos al principio llegamos a la duda, ¿no? Porque es una vertiente de dos caminos, en el cual cuando ya con la experiencia, pues ya agarras un camino céntrico. Porque a veces te puedes enojar porque tu análisis técnico no sirve y después te quieres ir por fundamentales, y hay gente que solo opera fundamentales, ¿no? Claro. Literal. Entonces como que empiezas, ¿por cuál camino me voy? Y ya no sé ni a qué hacerle caso. Es como los indicadores también, ¿no? De que le pones tantas cosas y ya no sabes qué rollo, ¿no? O sea, ya no sabes a quién le caso. Pero en estos dos caminos, como consejo, no sé los demás, pues yo creo que deberías de buscar un punto centro entre los dos, para ver paz en ambos y al menos considerarlos y también ver qué pasa técnicamente. Claro, hay un tema muy importante que yo he visto a través del tiempo. Nosotros tenemos una academia de operación bursátil que es @SFX Trading Oficial, en la cual pues ustedes pueden aprender, ¿no? Me ha tocado tener alumnos de muchísimas partes de Sudamérica, los cuales con el paso del tiempo, cuando van siendo avanzados, toman su camino. Muchos se van únicamente por el tema de las gráficas y otros se van únicamente por el tema de las noticias. Y no está mal, para nada está mal. Ninguna pesa más que la otra y no quiere decir que una sea buena y otra sea mala. Pero me ha tocado el caso de poder debatir con gente y les pongo 2 ejemplos, ¿no? El primero es de la gente que únicamente hace trading institucional, únicamente, o que únicamente hace chartismo, o que únicamente hace market maker method, o que únicamente hace trading con indicadores, y no pela a las noticias. Entonces, cuando tú te sientas con una persona así, el día de mañana que ustedes quieran tener un fondo de inversión y quieran hacer captación de capital, levantamiento del mismo, y se sienten con un empresario que lo sabe todo del mundo financiero, o de lo que está ocurriendo en el mundo como tal, pues no vas a tener el bagaje o la expertise para poder entablar una conversación interesante con él, ¿no? Y si yo fuera un empresario al cual alguien le está ofreciendo invertir en su fondo de inversión y no tiene ni puta idea de qué es la inflación, de qué es el non-farming payrolls, de qué sucede, con quiénes son los actores principales de los bancos centrales europeos o quiénes son los principales artífices, yo pensaría que esa persona no sabe. Aunque sí sepa, pero tal vez no sabe, ¿no? Y si lo ponemos en viceversa, la gente que únicamente opera con noticias, cuando quieres explicar algo, no sabes cómo explicarlo en el tema ya de las gráficas. Entonces, al final del día es como una universidad este tema, ¿no? Mientras más sepas, mejor. Y
Hay un dicho de que los negocios digitales se deben de aprender en internet. Entonces todo esto pues, es información que ustedes pueden encontrar directamente en la web. No es necesario que vayan a una universidad para que lo aprendan. Y pues hay muchísimas academias allá afuera, no únicamente la nuestra, en la cual pueden aprender tanto el análisis técnico como el análisis fundamental. Es correcto. Ahora, hay que comentarle a la gente cuáles son las noticias más importantes que ustedes consideran a tomar en cuenta. Pues principalmente hay que tomar en cuenta los temas de política monetaria y fiscal, los cuales son, en mi opinión, los que más mueven el mercado, ya que, por ejemplo, la inflación y las tasas de interés son las dos que más pesan, ya que esto va a definir si algún activo sube importante, bueno, de una forma importante o no. La inflación, por ejemplo, mientras más inflación haya, que es lo que estamos viendo ahorita, una crisis inflacionaria, y es por eso que estamos viendo los mercados caer, ¿no? Los índices están cayendo constantemente. ¿Por qué? Porque mientras más inflación haya, las tasas, la política monetaria de los bancos centrales va a especificar que se tienen que subir las tasas de interés, lo que va a provocar que el dinero se encarezca, y lo que va a provocar que los inversionistas decidan salirse de activos de riesgo y se muevan a activos de no riesgo, como lo es el dólar, como lo es el franco suizo, que ha estado, pues no sé qué, no lo he visto muy bien, pero sé que es un activo de reserva. Entonces, cuando esto sucede, los activos de riesgo bajan porque se encarece el dinero y prefieren mantener activos sin riesgo, activos con riesgo. Sí, son activos refugios en los que los inversores grandes, pequeños, medianos pueden ir y tener su dinero ahí con una menor tasa de riesgo. Las tasas, la política monetaria es importante. También tienen que revisar las tasas de desempleo. Son muy importantes por cada país. El Producto Interno Bruto y también los subsidios por desempleo que están emitiendo los diferentes países cada trimestre o cada mes. Son muy importantes, así como los reportes de inventarios de petróleo para esta materia prima y demás información que tenemos en las noticias fundamentales, Mike. Correcto. Es importante que si vas a operar en los mercados financieros, te nutras un poco de macro y microeconomía. Todos esos temas los pueden encontrar totalmente gratis en internet. La política monetaria y política fiscal son dos cosas que como trader inversionista tienes que conocer, que son pues, dos temas muy puntuales que te puedes educar en internet. Está la información, obviamente vayan a sitios confiables, pero esos dos temas yo creo que son los dos temas principales que mueven la mayoría de las fundamentales, ¿no? Porque los payrolls, la inflación, las tasas de interés, todas las noticias fundamentales se van a derivar de lo que está pasando con la política monetaria y fiscal. Correcto, y estas noticias engloban la fuerza de un país y la fuerza de un país va directamente proporcional a dos cosas. La primera es si ese país quiere fortalecer o quiere debilitar su moneda, y si ese país quiere fortalecer o debilitar sus empresas. Porque la solidez de un país va directamente proporcional a las empresas que trabajan en ese país, ¿no? Por eso en Estados Unidos es tan importante el S&P 500, que son el índice de las 500 empresas más importantes, o el US 100 o el Wall Street 30. Y de ahí viene derivado algo que pues, va a ser muy difícil de explicar el día de hoy de una manera muy rápida, pero por ejemplo, no es sexenio, es cuatrienio, ¿no? En Estados Unidos. Sí, de Donald Trump, la política que él tenía era totalmente diferente a la de Biden. Y él trató de fortalecer muchísimo los índices, debilitar el dólar y fortalecer al grupo de empresas que son nativas de Estados Unidos. Porque a él no le interesaba que el dólar estuviera débil ante todas las demás monedas. Le interesaba que las empresas que trabajan y son gringas se volvieran muy fuertes para que así la fuerza del Nasdaq o la fuerza del S&P fuera muchísima y los índices subieran. Si ustedes, este podcast está siendo grabado en el 2022, pero si se avientan un clavado a los índices en el 2021, se rompieron máximos históricos más de 10 veces. Entonces, cuando entra Biden, o del 2020, no me acuerdo, cuando entra Biden y comienza enero del 2022, pueden ver las gráficas del S&P, pueden ver las gráficas del Nasdaq, de todos estos índices, se fueron para abajo, porque es algo que también hay que comentar, ¿no?
cada cierto tiempo cambian los actores, los protagonistas de la novela, en donde Trump tenía ciertos puntos y al día de hoy Biden tiene otros. Mario Draghi era el presidente central del Banco Europeo, tenía una política y Christine Lagarde tiene otra política. En su momento Elon Musk fue uno de los personajes más importantes del mundo de cripto y al día de hoy ya no lo es tanto, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta que es una de las cosas bonitas de esta profesión, que el mercado evoluciona año con año dependiendo de cada uno de los protagonistas de la novela, ¿no? Y ahorita que mencioné a Elon Musk, ¿cuáles consideras tú, Lalo, que son las noticias más importantes o qué es lo que debe tomar en cuenta algún cripto trader para poder ver no únicamente las gráficas? Sí, claro, pues en cripto hay diferentes noticias fundamentales. De las más importantes son actualizaciones en el software del blockchain, a lo que se le llama forks o bifurcaciones, que tienen que ver con la actualización, como les digo, del software. Un ejemplo muy importante va a ser en el 15 de septiembre. Entre el 13 y 15 de septiembre va a suceder el merge de Ethereum, que es una actualización del software que va a hacer que pase de ser proof of work, de un consenso de proof of work en el cual muchas computadoras se conectan a la red de Ethereum para poder validar todas las transacciones. Eso ocupaba mucha energía, ocupaba muchos recursos, y lo que va a suceder con esta actualización, esta transición, va a ser que se va a hacer proof of stake, lo cual ya no se va a necesitar este esfuerzo computacional dentro de la red, sino que este proof of stake va a validar y a determinar los bloques conforme a la cantidad de monedas que alguien tenga dentro de la red. Entonces esto viene de la mano con que obviamente mientras yo más Ethereum tenga, yo voy a hacerles staking, yo voy a estar generando una comisión, un interés por estar depositando mis Ethereums al protocolo. ¿Y esto por qué? Porque mi mayor intención al yo depositar todo mi Ethereum es que yo quiero que la red sea exitosa, ¿no? Entonces, de esta forma van a eliminar esta contaminación que está generando con tanta energía, que sabemos que ahorita hay una crisis energética en todo el mundo. Y esto es una noticia muy fundamental que ha venido pompeando Ethereum en este caso, que llegó a los $800, ahorita está casi a 1,700. Esto es una de las noticias fundamentales. Otra noticia fundamental puede ser que hay alguna... Cardano, por ejemplo, tiene otra actualización, un hard fork el 22 de septiembre. Esto también está haciendo que pompee. ¿Qué otras? Básicamente eso, ¿no? Y también ver el análisis on-chain, el análisis on-chain analytics, lo cual si nosotros podemos ver que las wallets que tienen más de 100,000, 200,000 bitcoins están vendiendo sus bitcoins en la gráfica de on-chain, eso también podría ser un fundamental para que los mercados puedan tomar una decisión si caen o suben, ¿no? Esas dos son dos de las fundamentales más importantes: las actualizaciones de los protocolos y obviamente los movimientos on-chain de las transacciones y movimientos que están sucediendo con las ballenas, ¿no? Correcto. El saber y el nutrirte de toda esta información de noticias te sirve hasta para la vida diaria. El día de ayer me acompañaron Juan y Cristian a una cena con un amigo mío, y precisamente estábamos platicando con unos amigos míos, de que uno de ellos quería viajar a Europa, ¿no? Y el otro está casado con una chica de Europa del Este, y la primera idea de uno de ellos fue: güey, es que me quiero ir a Europa ahorita porque el euro está muy barato. Y mi otro amigo le dijo: bro, no te recomiendo ir ahorita, ¿no? O sea, se me hace... Si no tienes lana y te vas con lo justo, se me hace totalmente innecesario que vayas ahorita que el euro está bajo. Y la cara de mi amigo fue: ¿cómo? No mames, si el euro está bajo, quiere decir que puedo aprovechar. Pero el otro chico sabía que, como ustedes bien saben, si no saben, ahorita hay una escasez de gas gigantesca en Europa. Y es tipo de: oye, si vas a ir a Suiza, pues prepárate, ¿no? Porque los precios de los hoteles han subido muchísimo porque no hay gas. Y si vas a ir a Suiza en temporada de octubre, noviembre, diciembre, donde el frío está cabrón, entonces los precios de los hoteles van a ser muchísimo más altos por el consumo de gas.
y el precio del euro, aunque esté bajo, pues te la vas a pelar. Y se quedó así, tienes razón, no lo había pensado, ¿no? Entonces, el saber te ayuda, ¿no? Como el meme del perrito del conocimiento es poder. Entonces, te puede ayudar hasta para la vida diaria. Sí, esa es una. Dos, muchos de nuestros visitantes o de nuestra audiencia es el mercado millennial y centennial, en donde, pues, a muchos de ustedes todavía no les creen sus papás que pueden triunfar en este mundo, ¿no? Nosotros, pues, ya trabajamos de una manera en la que vivimos de esto. Tenemos, les digo, trabajamos y tenemos una serie de empresas en el mercado financiero en donde pues, somos rentables y toda la cosa, pero también pasamos por ese proceso eventualmente con nuestros papás o nuestros amigos. Y mientras más sepas, pues va a ser un impulso más que va a tener la gente que está detrás de ti cuando estás pequeño para que te apoyen, ¿no? Papá, no quiero ir a la universidad, quiero hacer trading. Y tus papás van a decir, no mames, cabrón, ya te pagué el TEC, güey. Sí. Pasó, y ahora pasó. quiero renunciar. Igual otra noticia que también se me viene a la mente ahorita, que viene igual de la mano con la política fiscal y monetaria, es cuando los gobiernos están imprimiendo dinero, compra activos. Claro. Cuando los gobiernos están retirando dinero del mercado, vende activos y compra las monedas de refugio, ¿no? Y eso va también de la mano con otra noticia fundamental que se me pasó ahorita en cripto, que está pasando ahorita con Luna, el token de Luna del pasado, que está subiendo muchísimo, Luna Classic. Esto fue porque la DAO de Luna, que ya hablaremos de la DAO en el siguiente episodio, la DAO de Luna pasó una propuesta, la cual se van a estar quemando aproximadamente el 20% de los tokens cada 2 meses, y eso va a causar que el supply de la moneda de Luna, que ahorita está por los trillones, empiece a bajar constantemente. Entonces esa es una noticia fundamental también en cripto y también en el mundo real, porque cuando algo de, por ejemplo, la moneda de Luna empieza a bajar de supply, no hay tantas monedas de Luna en el mercado, obviamente eso va a causar que el precio suba. Sí. Lo mismo con los dólares. Cuando hay menos dólares en el mercado, pues obviamente el precio del dólar va a subir. Cuando hay más dólares en el mercado, el precio del dólar va a bajar y los inversionistas van a ir a buscar otras inversiones, ¿no? Correcto. Y hablando de noticias fundamentales, hoy es un día histórico. Jesucristo. Es un día muy, muy, muy importante para la economía y para el mundo en general. Hoy falleció la reina Isabel. Entonces, es algo que nos gustaría que nos dejaran en los comentarios, aquí en el video en YouTube o en @radiopips en Instagram, en el cual ustedes ¿qué creen, no? Si va a subir o va a bajar la libra esterlina. Por todo el tema de que pues fallece la reina Isabel, ¿quién queda? Creo que al momento ya dijeron que va a quedar su hijo, el rey Charles III. Es como lo que ya vienen anunciando, pero la gente que confía en el Reino Unido va a seguir confiando por tener a un nuevo rey, o va a haber algún tema, va a haber algún cambio. Va a tener detractores. Los países que están unidos al Reino Unido seguirán unidos a él, o eso va a causar una depreciación en la libra, como lo es Irlanda, como lo es Escocia, como lo es Gales, etcétera. Entonces, todo eso es importante que ustedes se nutran al día de hoy, que empieza apenas el show, para saber si va a haber una estabilidad en la libra esterlina, o si va a haber una subida o va a haber una bajada, ¿no? Depende ahora totalmente de cuáles sean las intenciones del nuevo rey. Entonces, los 10 días que anuncian, ¿no? ¿Cómo se llama? La operación London Bridge. Eso, la operación London Bridge, que es de que se mantenga ahorita estable durante estos 10 días que va a pasar, pues, el funeral y todo eso. Y una vez que se tome la decisión, ya es como que ahí vamos a ver qué va a pasar. Sí, claro, creo que ciertamente nadie sabe con certeza qué es lo que va a pasar. Esto se va a tomar con base a las decisiones que existan de su sucesor, las políticas que manejen. Si bien sabemos que el rey y reina es algo más simbólico, sin embargo, para la confianza de los ciudadanos, en este caso en Reino Unido, pues sí impacta, ¿no? Cómo se vaya a manejar, quién lo vaya a seguir, las ideologías que tenga. Y yo creo, en el punto más personal, que no va a ser un impacto instantáneo, sino va a ser un impacto a largo plazo. Largo plazo, así como vimos un largo plazo en el Brexit, que hasta hoy día sigue causando estragos. Así mismo puede suceder. Igual hay que ver la historia, ¿no? Como dice Rey Dalio, hay que buscar
qué es lo que ha pasado históricamente cuando alguna reina o rey se muere, cuál es el proceso y qué factores van a implicar, ya sea para que la libra suba, la libra baja. Es estudiar, analizar fundamentalmente la historia para empezar a tomar decisiones en lo que podría pasar, especular en este momento, tomar análisis técnico, tomar el análisis histórico fundamental para especular en lo que podría pasar y pues beneficiarte financieramente tú como persona que estás estudiando y analizando eso, la historia, ¿no? Entonces ya tienen tienen muchos tips de qué hacer en el caso de la muerte de la reina. Lo que dice Eduardo es muy importante, aviéntense un clavado a la historia. Y lo que dice Cristian es también muy importante, ¿no? Tal vez va a haber un Pompeo, o tal vez va a haber una caída en donde sea algo que deje una mecha gigantesca en los mercados, o tal vez no, y todo se va a ver a la larga. Lo único feo del plan de London Bridge, que son 10 días, es que pues, el cuerpo de la reina Isabel va a estar pudriéndose y apestando 9 días hasta que la entierren. Pero pues es algo pomposo de la corona, ¿no? Fuera de ahí es donde tienen que estar atentos a las dos cosas, a las noticias, es todos estos días y los días siguientes para ver qué es lo que va a decir el rey Charles, ¿no? Van a tomar la corona con un yo me opongo. ¿Y cómo afecta eso pues, a los mercados también? Sí, porque eso al final es una noticia súper fundamental. Claro. Y es un ejemplo perfecto que podemos dar el día de hoy, ¿no? Es investigar qué es lo que va a pasar con el progreso que van a llevar en la operación London Bridge, que ahorita igual estamos haciendo un pequeño reporte de eso, y estudiar la historia de lo que pasó para tomar una decisión, a ver si abres longs, shorts, en libra. Si no abres nada. No abres nada. Abres el dólar, etcétera, ¿no? Entonces tomar decisiones con base en lo que está sucediendo, y eso es lo que hace pues mucha riqueza cuando sucede una noticia así, ¿no? Claro. Muy bien, Team, pues espero que les haya funcionado un poco, que les haya servido este show que les acabamos de dar del análisis fundamental. Comenten, cuéntenos tanto en @radiopips como en los comentarios aquí en la casilla de comentarios del video. Si ustedes operan o no, análisis fundamental, qué noticias operan o cuál es su postura ante esto, ¿no? Entonces, pues nos despedimos, chicos. Espero que les vaya bien. Les dejamos nuestros Instagrams. J_Terrón. J. Carlos Arabi, con V. Cristian Mejía R. @MyCoreoficial. Y también síganos en @radiopips. Vamos a regalar algo, ¿no? Que nos manden qué es lo que va a pasar con la reina. Razón, les damos algo. Que nos manden un breve resumen de qué creen que suceda, porque si le ponen sube, baja, pues no tiene chiste. El ¿no? por qué, las razones. El por qué. Ajá, obvio, fundamentalmente, un resumen fundamentalmente. Y quien le atine le vamos a regalar una cuenta de $1,000 en Diversify Exchange. Como ven. Listo. Chicos, muchísimas gracias. Nos vemos pronto.